A continuación, Empresa y Comunicación. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en Empresa y Comunicación, donde estamos tratando temas de importancia para la ciudad, para la provincia y para el país. En esta ocasión nos acompaña Javier Ortí, quien es candidato a la prefectura por Pichincha, por la agrupación Avanza. Entre sus principales detalles de hoja de vida, doctor en jurisprudencia, tiene una maestría en estudios políticos aplicados en España, especializaciones en varias universidades de Europa y América, ha trabajado en el municipio de Quito, en el gobierno provincial de Pichincha, en el IES, en el BIES, en la Asamblea Nacional y Ministerio del Ambiente, de Industrias, es decir, varios detalles que le permiten a Javier tener realmente una experiencia bastante amplia en lo que es el manejo de lo público. Mi querido Javier, bienvenido, qué gusto que nos acompañes. Mi querido Roberto, muchas gracias por esta invitación. Aquí muy gustoso de estar en este canal tan prestigioso. María Alejandra Vicuña, un hombre que ha sonado desde hace varias semanas con mucha fuerza, con muchos temas, que ha tenido varios aspectos que a la sociedad y al sector político realmente han molestado, pero en estos días se definió ya su renuncia formal. ¿Cuál es tu criterio y tu opinión, políticamente hablando, sobre el tema de la ex vicepresidenta? Bueno, yo pienso que lo que inicia mal, termina mal. Termina mal, yo pienso que era un síntoma de todo el país, la no aceptación desde su nombramiento como vicepresidenta. No sé, se sentía en el ambiente una especie de falta de legitimidad, no sé si compartes conmigo, pero ya se sentía algo así, la gente no se sentía cómoda con ella. ¿Por qué? Porque ya era un secreto a voces lo que se iba escuchando con respecto a las denuncias ya prácticamente comprobadas, ¿no? Yo pienso que le hace daño mucho al país este tipo de actuaciones. Esto está generando, lastimosamente, una inestabilidad política, porque estamos hablando que en menos de 2 años ya tenemos 2 vicepresidentes. No se atina. Esperemos que hoy el vicepresidente tome una decisión sabia de colocar a una persona, desde mi punto de vista, empresarial. Porque la grave crisis económica que vive el país requiere de un apalancamiento desde la vicepresidencia que ayude al presidente de la República a enrumbar al país en el tema económico. Si bien es cierto, el tema social es muy importante dentro de la agenda gubernamental, pero es necesario hoy por hoy ir levantando el sector productivo, el sector empresarial y la generación de más empleo, que es lo que mucha falta le hace al país. Ecuador ha pasado etapas lamentables, etapas que han permitido decir que han pasado a las páginas oscuras de nuestra memoria por este tipo de acciones, este tipo de actividades. Temporadas en las que los vicepresidentes salían corriendo en avionetas, otros vicepresidentes en helicópteros, unos con maletas, otros sin maletas, pero los que tenemos memoria y la memoria colectiva del país está muy clara de que eso ha sucedido. ¿Será que estamos iniciando otra etapa vergonzosa para la historia del Ecuador, como acabas de mencionar, en tan poco tiempo? 2 vicepresidentes fuera de funciones, un vicepresidente preso, varios actores políticos presos, otros fugados, etcétera. Yo pienso que es parte de la etapa de transición que tiene este gobierno. O sea, no termina de ser un gobierno de transición después de todo lo que ha pasado a partir de su propio posicionamiento. Entonces, vemos que hay un proceso de descorreización del gobierno, en donde poco a poco van saliendo a luces todo lo que pasó en la última década, y eso ha dado como resultado que varios personajes ya
tengan que ir saliendo de este tema. Entonces, ahora la pregunta es hacia qué iremos, ¿no? Hacia qué iremos, cuál será la agenda de la presidencia con una nueva vicepresidencia. Siempre va a saltar la duda si es que el presidente tendrá la salud necesaria de continuar, o se llamará a muerte cruzada, o se llamará tal vez a elecciones anticipadas. Sin embargo, estamos a puertas de elecciones seccionales y las organizaciones políticas debemos presentar candidatos y participar en gobiernos locales. Entonces, este tipo de inestabilidad a nivel nacional también genera un poco de inestabilidad a nivel local, porque la reconfiguración de fuerzas van alternándose en tanto y en cuanto van pasando este tipo de variables dentro del esquema nacional. Ahora, para pasar al tema ya netamente de la provincia de Pichincha, se podría decir que el presidente de la República le debe una explicación de manera formal, de manera correcta, de manera directa al pueblo ecuatoriano. Él fue quien eligió a sus candidatos. Y ahora se nota entonces que el señor presidente de la República ya se equivoca en 2 ocasiones al escoger 2 candidatos que tal vez no cumplieron con lo que el Ecuador aspiraba. ¿Debe haber una explicación al Ecuador? Por supuesto, tiene que aceptar el error que cometió. Nadie entendió cuál fue el cálculo político que realizó cuando mandó la terna con Alejandra Vicuña encabezándola. Esta vez yo pienso que la misma Asamblea Nacional va a hacer un análisis minucioso de la siguiente terna a la vicepresidencia, y vuelvo e insisto, tendrán que analizar muy bien cuál es el perfil necesario que necesita hoy el país. El país necesita diálogo, el país necesita emprendimiento, el país necesita generación de empleo, y esta es la oportunidad. Mal que haya sido de esta manera, pero es la oportunidad de refrescar las filas dentro del gobierno nacional para poder empoderarnos de un nuevo esquema productivo, ¿no? Efectivamente, el Ecuador necesita muchos cambios en muchos aspectos, pero frente a tanto show, tanto insulto, robos, fugas, etcétera, ¿qué decir de la juventud ecuatoriana? Tú que estás en el campo político, liderando un movimiento nacional, en el grupo de dirigentes nacionales, liderando el proceso en Pichincha, ¿qué es lo que necesita la juventud de Pichincha, en este caso, para el futuro político? Porque los políticos de mañana son los jóvenes de hoy. ¿Qué hacer entonces por esa juventud? Primero, madurez política. Madurez política, generosidad política, conciencia política. Yo pienso que hay una generación de nuevos políticos que debemos de empoderarnos. Y me refiero a una generación de políticos que no somos improvisados, que estamos dentro con preparación, tu currículum, ¿no? Con preparación y experiencia también en manejo público, porque el problema es que viene gente que lastimosamente nunca ha pisado el sector público y después quiere administrar una ciudad, quiere administrar una provincia, y no los juzgo por eso, pero ya vimos también en el actual municipio de Quito cómo esta improvisación nos ha hecho, nos ha costado caro a todos los quiteños. Entonces, yo pienso que hay una generación interesante. Nos dicen que estamos entre la X y los millennials, o lo uno o lo otro, pero ¿qué mismo? Que hemos vivido 2 procesos, el proceso de la partidocracia más el proceso del correísmo, y ahora estamos ante un nuevo proceso que pienso que debemos empoderarnos de esta nueva generación, independientemente de cuál sea el partido político. Ahí cuando yo digo madurez, conciencia política, no confrontar, entender que los amigos políticos no son enemigos, que hay que respetar la discrepancia, hay que respetar las ideologías. Sin embargo, no es necesario tampoco compartirlas, pero en el campo político hay que inaugurar la decencia política, y eso se trata esta nueva generación, y sin tener miedo a las maquinarias electorales, sin tener miedo a las autoridades electas. Se habla a lo que nos vamos a enfrentar en estas elecciones, se habla de las alianzas tácitas que se están cocinando para las siguientes elecciones para guardar las espaldas a los actuales gobernantes tanto en Quito como en Pichincha. Y nosotros tenemos que salir, enfrentar y vender nuestra propuesta. Muchos hablan de millones de dólares que se necesita una campaña. Yo lo que pienso que se necesita suela, voluntad y redes sociales. Ahora es decir, creatividad. Ahora hacer campaña electoral es mucho más barato que antes, porque es más rápida la velocidad de la información, y en eso estamos las nuevas generaciones. Transmitir a través de las redes sociales, caminar, mirando a los ojos a la gente, teniendo contacto directo. ¿Cuáles son nuestra nueva visión de modelo de ciudad de Pichincha que todos queremos escuchar? Así que yo pienso que esta generación tiene que empoderarse, no tiene que amilanarse. En el caso de nosotros,
Mira, nos tocó sacar adelante un partido político y hacerle entender a la gente que una persona, al igual que una familia, no hace toda la institución, sino la institución la hacen todos sus miembros. Y ahora, yendo a ese tema, ustedes lograron 869 autoridades locales a nivel nacional, convirtiéndose así en la segunda fuerza política del Ecuador. Realmente un crecimiento increíble y lograron ser la segunda fuerza política. ¿Cómo está hoy por hoy Avanza? Recuperándose. Primeramente nos apoyamos justo en estas 869 autoridades, ¿no? Unas se fueron, otras se quedaron. Normal. Es un proceso complicado, es decir, después de lo que pasó, recuperar la credibilidad y la confianza, primeramente puertas adentro, ha sido duro. Sin embargo, el hecho de que se está dando a conocer un partido, a pesar de lo que pasó, renovado, con nuevos liderazgos y con un apoyo vital de los gobiernos locales, nos ha ayudado nuevamente a fortalecernos. Hemos recuperado ya 23 alcaldes y un prefecto. Hemos recuperado de las 119 cantones con concejales por lo menos unos 100. Eso quiere decir que el partido tiene una estructura maravillosa, que esa es la que se tiene que aprovechar en estas elecciones, y por supuesto vendiendo el tema de renovación y haciéndole pensar a la gente que un partido político con este tipo de estructura, con pertenencia territorial y sobre todo con recambio generacional, es importante para la democracia del país. Así que hay que mirar a los partidos por encima de las personas. Si queremos llegar a una calidad de la democracia óptima, las instituciones tienen que estar por encima de las personas. Los líderes somos transitorios, Así es. no somos eternos, y eso nos enseñó este último proceso, en donde no hay que acaparar todo el poder, hay que dar chance a las nuevas generaciones, y en eso estamos trabajando, ¿no? Unos se reelegirán, otros no se reelegirán. Estamos con una escuela de formación política para presentarle al país nuevos cuadros para concejales, para las juntas parroquiales. En todas las provincias. En todas las provincias. Estaba muy escéptico hasta hace un mes de presentar en todas las provincias. Me han dado las noticias de que prácticamente vamos a presentar candidatos en todas las provincias, inclusive en Galápagos. Y eso nos da a entender que es un proyecto político que ha ido avanzando, se ha ido fortaleciendo, pero con mucha convicción y mucho empuje, sin ningún tipo de egoísmo político, sino abriendo las puertas a todas aquellas personas que hoy por hoy necesitan de una estructura partidista para hacer una carrera política. Hace unos minutos comentabas de que han pensado inclusive en generar alianzas con varias agrupaciones políticas, pueden ser de carácter local, de carácter nacional, en fin. ¿Eso se está formalizando? Sí. Bueno, hay tiempo todavía, ¿no? Pero están trabajando en eso. Sí, por supuesto. Primero hay que entender que la dinámica local es diferente a la nacional. Totalmente. Totalmente. Entonces, una de las principales fórmulas que mucha gente me pregunta, ¿cómo lograron en el 2014 esos resultados y cómo están logrando reestructurarse? Es darle libertad a los presidentes provinciales y respetar las decisiones que tomen en sus diferentes territorios. Por supuesto que nos consultan a los dirigentes nacionales, pero nosotros somos muy respetuosos. Si es que, por ejemplo, el mismo alcalde de Ibarra, que es nuestro presidente nacional, ha decidido hacer una coalición grande de fuerzas de centro-izquierda, donde está Avanza, Izquierda Democrática, Centro Democrático, Democracia Sí y otros movimientos más. Y eso siente que le va a fortalecer para las siguientes elecciones. Pues eso respetamos todos. Si unos piensan que tienen que ir solos, respetamos. Es decir, en cada territorio hay dinámicas diferentes. En unas iremos solos, en otros en grandes alianzas. Por ejemplo, en algunas provincias se ha llegado a acuerdos con el Partido Social Cristiano, por ejemplo. Nos parece interesante que las causas ciudadanas y locales no tienen bandera ideológica. La única ideología en los gobiernos locales es la generación de modelos de gestión que generen obras para calmar las necesidades urgentes de la gente. Entonces, como yo digo vulgarmente, el adoquinamiento, el alcantarillado de un barrio no es de izquierdas ni de derechas. Así es. Es de voluntad política, con conocimiento, preparación y experiencia para generar modelos de desarrollo local. Tuvimos la suerte en este espacio de entrevistarle, la última entrevista que se le hizo al expresidente Sixto Durán Ballén. Y uno de los temas que él decía, en alguna de las preguntas, él decía que cuando fue alcalde de Quito, en su primera reunión de consejo municipal, él les había sentado a todos los concejales y les había dicho: aquí ustedes vienen a trabajar por Quito. Así es. Vienen a trabajar por la ciudad.
Si ustedes vienen a trabajar por su partido político e intereses personales o grupales, quédense afuera del paseo. Si quieren aquí trabajar en el municipio de Quito, sin banderas. Que el día de hoy es un idioma que lo repiten muchos políticos, entre esos tú, como político joven, que está enfrentando un proceso de candidatura a la prefectura de Pichincha. ¿Cómo se vio este proceso? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Es un reto fuerte para ti? Es un reto fuerte sobre todo por lo que le pasó al partido político. Hacer entender que es un tema que ya pasó y que hoy estamos nuevamente reconstruyendo. Hicimos una estrategia muy inteligente y es que el partido político tenía que nuevamente nacer desde donde nació, es decir, desde lo rural, ¿no? Yeah. Mientras acá en Quito todos estaban preocupados por la capital, el partido político estaba preocupado por recuperar las estructuras a nivel periférico, es decir, fuimos de una estrategia de lo periférico a lo central. Que casi siempre se olvidan en los sectores. Claro, entonces, mientras acá en Quito ya se definían candidaturas de las alcaldías, recién hace un mes regresaron a ver a los cantones de Pichincha. Regresan a ver a los cantones de Pichincha y resulta que uno de los partidos más fuertes de los cantones es Avanza. Prácticamente en todos los cantones. Inclusive he recibido propuestas de alianzas, de aliarnos solo en cantones, pero no en Quito. Así totalmente absurdo. Entonces, eso da lugar a que nuestro mensaje es que en el caso de Pichincha se debe inaugurar un modelo de gestión integral, aprovechando el tema de la presencia de la capital de la República en la provincia. No es posible que la provincia en sí no sea un referente de desarrollo local, tomando en cuenta que la capital está ahí, tomando en cuenta que existe un aeropuerto internacional en plena área rural, tomando en cuenta que hay un sinnúmero de proyectos pendientes en temas de riego, en temas de productividad. Entonces, en nuestro reto para Pichincha es inaugurar una agenda productiva que articule a todos que la prefectura sea un eje articulador de todos los sectores rurales. Y dentro de esa agenda están temas muy importantes como la vialidad, como el tema del emprendimiento, y cosas que hoy por hoy parece que son las más importantes. Lastimosamente para la gente, la prefectura es vías. Y un detalle adicional, para la gente de Quito, acabas de diferenciar muy claramente lo que piensan los pichinchanos de los sectores periféricos o que no estén en Quito y los que piensan en Quito. Para la gente que está en Quito, realmente la prefectura, claro, es una institución pública que existe, pero no se ha oído mucho. Exacto. ¿Será momento entonces de reinstitucionalizar la prefectura? Exactamente. De nuevamente darle vida a la prefectura, que se conozca que la prefectura no solamente es una o dos pancartas de la vía Quito-Santo Domingo, sino realmente hacer algo? Primero hay que recuperar la identidad pichinchana, ¿no? La gente se siente o quiteña o cayambeña. Sí, tienes la razón. O sea, pero no se siente pichinchana. Y eso es un tema, como tú dices, de institucionalidad. Reinstitucionalizar nuevamente la prefectura implica este tipo de cosas. Trabajar. Por ejemplo, en el discurso que hice el domingo en las primarias, yo les decía algo muy común. Uno consume Pichincha desde que se levanta hasta que se acuesta. Uno puede tomarse un café, que puede venir del noroccidente, desayunar un queso que viene desde Cayambe o desde Mejía, la leche que viene desde Cayambe o desde Mejía, el aceite donde freímos los huevos viene del noroccidente, las rosas que regalamos a la esposa y a la novia vienen de Pedro Moncayo, y no nos damos cuenta que nosotros vivimos y consumimos Pichincha todos los días, y lastimosamente para el quiteño existe la prefectura única y exclusivamente cuando el carro se daña en un bache en una vía fuera de Quito, como por ejemplo la que quedó prácticamente descuidada, que es la Calacalí Independencia, ¿no? Entonces, a los pichinchanos hay que devolverles esa identidad, hacerles entender que es necesaria la prefectura de Pichincha, que es necesario crear un modelo integral entre la capital y todos los cantones, hacerle entender al pichinchano que no es necesario irse solo a la playa. Claro. Que hay un sinnúmero de sitios turísticos que tenemos que fortalecer en Pichincha, pero para eso hay que hacer esta agenda productiva, para eso hay que articular con todos los actores y también hacerle participar a la empresa privada. No todo se le tiene que cargar al Consejo Provincial. Para eso existen un sinnúmero de mecanismos como asociaciones público-privadas para generar proyectos interesantes que
que realcen el tema de la productividad dentro de la provincia. En el plan de trabajo que tú estás preparando, me imagino que lo tienes ya casi finalizado. Casi. ¿Cuáles son los temas principales para proponer a Pichincha y que Pichincha confíe en ti para la prefectura? Vuelvo y repito, ¿no? Esta agenda productiva, dentro de esta agenda productiva, restablecer todos los ejes principales en el tema vial, por ejemplo, alrededor de 4.500 kilómetros de vías tiene Pichincha, de los cuales hay que intervenir 1.200, hay que recuperarlos y hay que construir nuevas vías, que estén dentro de un modelo de gestión vial. Roberto, Pichincha no tiene un modelo de gestión vial. Yo fui consultor, por ejemplo, para el prefecto de la SUAY, y a él le ayudamos a construir un modelo de gestión vial. Es decir, ¿qué es un modelo de gestión vial? Es que dentro de una corrida financiera sea un modelo autosustentable en donde las vías que tienen más demanda, de manera subsidiaria, financian el mantenimiento de las vías de segundo y tercer orden, ¿no? Y con eso se puede financiar la construcción de nuevas vías, el mantenimiento vial, que es a veces mucho más caro, y a través de eso también generas empleo con la creación de microempresas de mantenimiento vial, ¿no? Una de las pocas provincias que yo he visto que tiene modelos de gestión vial es Tungurahua, por ejemplo. Aunque en Tungurahua están construidas las vías de segundo y tercer orden que conectan a la ruralidad, pero no es un modelo autosustentable. Ahí el problema que tienen que en poco tiempo no van a poderlo mantener, ¿no? Entonces hay que generar este modelo y a través de este modelo también comenzar a articular otro tipo de aspectos importantes. En el tema de la agricultura hay alrededor de 300 proyectos pendientes en temas de riego. Hay que priorizar esos proyectos, ¿sí? De manera que todos estos productos, no solo el chocho, como dice un candidato, varios productos se puedan exportar dentro de la provincia. Así que yo pienso que el eje articulador de la provincia es importante. Otro eje fundamental que nadie lo topa es el tema de la cultura. La riqueza cultural del arte y la cultura en las parroquias rurales y en los cantones es magnífica y nadie explota. No se lo explota turísticamente. Nos quedamos en esperar que vengan las fiestas de Rumiñahui, que vengan las fiestas de Cayambe, las fiestas del Chagra, y seguimos en lo mismo. O las fiestas de Quito. Exacto. Para salir con Hay que crear una marca de provincia y una marca ciudad en cada uno de los cantones, ¿sí? Darle razones a la gente para que visiten Pichincha, no solo dentro del país, sino mostrar a Pichincha al mundo. Entonces, si no pensamos así, en grande, no vamos a transformar la provincia. Lo que tú dices es tan cierto que en muchos casos se piensa, o se podría malentender, de que Quito es un mundo y Pichincha es otro mundo. Exacto. Y es lo que acabas de mencionar, es una sola. Es una sola y no ha existido una sola autoridad que articule la importancia de tener en una provincia, la capital de la República, que viene a ser un gran mercado para un sinnúmero de productos. Y cuando uno recorre la ruralidad se da cuenta que hay un sinnúmero de emprendimientos que con un empujoncito de apoyo tendremos productos con valor agregado, con muy buena calidad, que se puedan ofertar en un gran mercado como es Quito. Entonces, eso hay que impulsarlo desde la prefectura. Llegando a la parte final, mi querido Javier, de este diálogo, ¿qué opinión tienes tú en el campo político sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio? ¿Ha cumplido o no ha cumplido? Yo desde el inicio, desde que fui candidato a la Asamblea la última vez, siempre sostuve, y obviamente como politólogo, que este tipo de institución nunca debió existir. Nunca debió existir. Yo recuerdo una entrevista que me hizo Carlos Vera en el 2008. Yeah. Yo ya advertí que este tipo de instituciones iban a acrecentar el hiperpresidencialismo, iba a ser la llave que abriría la puerta para fortalecer al presidencialismo y desde el presidencialismo comenzar a cooptar y controlar lo que en teoría deberían ser instituciones totalmente independientes del Ejecutivo y más aún los organismos de control. Entonces, eso se cumplió, lastimosamente. En los 10 años lo que se demostró es que a través del Consejo de Participación se nombró a gente afín al gobierno para poder controlar la justicia, controlar los organismos de control, controlar el sistema electoral, que es totalmente grave, Y mientras exista este organismo, siempre va a ser una tentación para el poder de turno, a través de este organismo, captar
y tratar de controlar todos los organismos que acabo de mencionar. Entonces, yo estoy de acuerdo con que debe desaparecer, aunque las formas no me parecen, porque me parece tan ilógico que se llame elecciones de vocales del Consejo de Participación y al mismo tiempo se quiera llamar a consulta para desaparecerlo. Sin embargo, yo sigo sosteniendo que eso debe desaparecerse. No sé si lo óptimo sería a través de una consulta popular, porque lastimosamente el Consejo de Participación es un organismo que forma parte de un quinto poder del Estado, y al menoscabar a través de... la única manera de sacarse de encima una estructura fundamental del Estado es a través de una asamblea constituyente, que políticamente hoy por hoy la veo inviable. Entonces, a futuro hay que pensar en eliminar esa cuestión y replantearse realmente cuáles son los mecanismos de democracias directas para la participación ciudadana en varios tipos de temas, ¿no? Hemos dialogado varios temas, la actualidad política, la actualidad de la ex vicepresidenta de la República, la actualidad de los diezmos, toda la propuesta política que Javier está presentando para la prefectura de Pichincha, para la agrupación Avanza. Y finalmente quisiéramos escuchar un mensaje tuyo enfocado directamente a la juventud. ¿Por qué la juventud debe preocuparse de la política? ¿Por qué la juventud debe conocer lo que sucede en el país? ¿Por qué la juventud debe pensar que hay que prepararse para que el Ecuador crezca? Porque hay jóvenes que van a las universidades a recibir clases y obtener títulos, pero no se prepara, sin importar lo que pueda venir en el futuro. Yo quiero decir a la juventud que lo más fácil es quejarse. Un gran amigo me decía: Javier, no te quejes de lo que los otros hacen, sino de lo que uno deja de hacer. Y si uno deja de hacer política, permite que otro tipo de actores, con otro tipo de intereses, hagan política. Hay que ser valientes, hay que ponerse vaselina en todo el corazón, en todo el cuerpo, que resbalen lo que diga la gente. Cuando uno hace política se transforma en vitrina pública, y la gente tiene todo el derecho de criticar lo bueno y lo malo. Uno no es monedita de oro de todo mundo. Uno tiene que ser tolerante a las críticas, tiene que ser muy democrático, pero no tenerle miedo a los retos. Y uno de los principales retos es dignificar generacionalmente la política, participando en ella, caminando, recorriendo los territorios, siendo sinceros con la gente, no mintiendo a la gente, porque lastimosamente la demagogia ha sido el mal desde el retorno a la democracia. Así que esta nueva generación tiene que enfrentar los procesos políticos, no tiene que amilanarse y obviamente prepararse para lo que se viene. Una mezcla de experiencia y preparación siempre es bueno para evitar la inoperancia y sobre todo la improvisación. Nos hacemos eco de tus palabras y me quedo, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana en estos interesantes diálogos para la nueva temporada que se le viene al Ecuador. Un gusto y hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación.